Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría Corrientes, Argentina. De febrero de 1979, aeropuerto de Teherán, un anciano baja de un avión de Air France, turbante negro, barba blanca y una cara, un rostro de pocos amigos. Afuera lo esperaban varios millones de personas. Un periodista le acerca el micrófono y le pregunta ¿cómo se siente al volver a su patria después de 15 años de exilio? El tipo se inclina, lo mira y responde con una sola palabra: nada. Esa respuesta fría, vaciada de todo afecto humano, era también la descripción perfecta del proyecto que Ruhollah Khomeini traía consigo. Un Estado construido sobre la certeza de poseer la verdad divina, sin espacio para la duda, sin espacio para la piedad mundana. Vamos a comenzar la primera parte de este episodio que hemos titulado El Estado de Dios, la historia de los ayatolás, la República Islámica de Irán. Para entender lo que pasó en 1979, hay que entender lo que era Irán en 1977. Un país con petróleo, con un ejército moderno, con universidades y un aliado estratégico de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Un Shah, un rey que se llamaba a sí mismo la luz de los arios y que recibía a presidentes y primeros ministros como si fuera el dueño del mundo. Y debajo de esa superficie brillante, una policía secreta que torturaba en los sótanos, una riqueza que no llegaba al pueblo, a los barrios pobres, y un país que no se olvidaba que en 1953 la CIA había organizado un golpe de Estado para derrocar al primer ministro elegido democráticamente porque se había atrevido a nacionalizar el petróleo. Ese agravio real, histórico y documentado envenenaba la relación entre Irán y Occidente con un rencor que todavía no se ha disuelto. Lo que estalló en 1979 no fue una revolución clerical, fue algo más complejo y más dramático, un levantamiento de masas donde marchaban juntos marxistas, liberales, comerciantes, las mujeres universitarias y también los seguidores del ayatolá. Todos querían derribar al Shah. Tiempo después lo lograron. El 16 de enero de 1979, el Shah abandonó Irán con un puñado de tierra en las manos, un gesto simbólico, pero no volvió nunca más. Murió de cáncer al año siguiente en El Cairo. 16 días después, Khomeini aterrizaba en Teherán y lo que se vino a continuación no fue la democracia que muchos habían soñado. Fue algo que el mundo no había visto nunca. Khomeini tenía una idea que había elaborado durante años de exilio y que llamó Velayat Faqih, la tutela del jurisconsulto islámico. Y la idea
era algo así. En el Islam chiita existe la figura del imam oculto, el 12º imam, que desapareció en el año 874 y que, según la tradición, regresará al final de los tiempos para establecer la justicia. Mientras tanto, alguien tenía que gobernar en su nombre. Y ese alguien, decía Jomeini, debe ser el jurista islámico más docto y más virtuoso. No el pueblo, no un parlamento, sino Dios, a través de su representante en la tierra. Con ese fundamento teológico construyó la Constitución de la República Islámica, una arquitectura de poder donde había elecciones, había un presidente, había un parlamento, pero donde el líder supremo controlaba las Fuerzas Armadas, controlaba el Poder Judicial, controlaba los medios de comunicación y podía vetar cualquier decisión que no le gustara. Y había algo más, el instrumento más poderoso del sistema, los guardianes de la revolución, un ejército paralelo creado en 1979 que con el tiempo se convirtió en un Estado dentro del propio Estado. Con su propia economía, controlaban entre el 30 y el 40% de toda la economía iraní. Obviamente con su propia inteligencia, con su propia agenda en toda la región. Y esta consolidación del poder no fue para nada pacífica. En los primeros años, los aliados de la revolución que no aceptaron el proyecto de Jomeini fueron eliminados uno por uno. Los marxistas, los liberales, los propios muyahidines del pueblo, que habían peleado junto a los islamitas para derrocar al Shah. Y en el verano de 1988, semanas antes del cese al fuego con Irak, Jomeini firmó una fatwa que ordenó la ejecución sumaria de entre 3.000 y 5.000 presos políticos. Sus fosas todavía no han sido abiertas. Y hay un momento donde se resume todo lo que vendría después. 8 días después del triunfo de la revolución, el 26 de febrero de 1979, miles de mujeres salieron a las calles de Teherán a protestar. ¿Contra qué? Bueno, contra Jomeini. Contra el decreto que las obligaba a usar el velo. Sus pancartas decían: en los albores de la libertad no hay libertad. La represión obviamente fue brutal, las atacaron con palos. Lo que siguió fue una represión sistemática. El hijab se convirtió en obligatorio por ley en 1981. La edad mínima para el matrimonio se fijó en 9 años lunares. Las mujeres fueron excluidas de la magistratura. Su testimonio ante los tribunales valía la mitad que el de un hombre. El adulterio femenino era punible con la lapidación. Y sin embargo, y esta es la paradoja que el régimen nunca pudo resolver, más del 50% de los estudiantes universitarios iraníes son mujeres. Una de las tasas más altas del mundo islámico. El régimen necesitaba su trabajo, necesitaba su talento, su contribución a la economía, y al educarlas, creó la condición de su propia contradicción. Una generación de mujeres con títulos universitarios, con acceso a Internet, con conciencia de derechos, atrapadas bajo un sistema que las trataba como menores de edad eternas. Una generación de mujeres con títulos universitarios, y esa tensión obviamente explotó. Y la historia de cómo explotó la contamos en el próximo episodio. Jomeini murió en 1989. El duelo masivo que siguió fue genuino, al menos en parte. Para millones de iraníes era el hombre que había liberado al país del Shah y de los americanos. Que ese mismo hombre hubiera construido un sistema que aplastaba cualquier disidencia era una paradoja con la que muchos preferían no enfrentarse.
Su sucesor, Ali Jamenei, gobernaría Irán durante más de 35 años más. Bajo su sombra desfilaron presidentes reformistas que fueron saboteados, populistas que escandalizaron al mundo y negociadores que firmaron acuerdos que después se deshicieron. Y mientras tanto, en las calles, una sociedad fue cambiando de manera irreversible. En el próximo episodio vamos a hablar del programa nuclear que pone al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. También el asesinato de Jamenei y la pregunta que nadie sabe responder. ¿Qué es Irán después de los ayatolás? Seguimos. Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría Corrientes, Argentina.